cálido saludo y bienvenido a Cristianismo Vertical. El tema de hoy es el siguiente: ¿por qué los evangélicos nos oponemos a los apócrifos? Ante todo quiero comenzar definiendo o dando a entender lo que es libros apócrifos. La expresión se refiere a un determinado número de escritos compuestos durante los 2 últimos siglos antes de Cristo, y algunos de ellos en el primer siglo de la era cristiana, pero que ellos nunca fueron recibidos en el canon bíblico. La mayoría de expertos ubica la redacción de estos apócrifos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el período intertestamentario, que fue un momento particularmente convulso en lo político y lo religioso. Y quizás ese fue uno de los motores que movió a muchos a escribir documentos y atribuírselo a un autor bíblico reconocido en el momento para hacer valer su mensaje. El número de los escritos apócrifos del Antiguo Testamento son 47, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, Judí, Tobit, Macabeos, Baruch, el libro de Susana, la oración de Manasés, la ascensión de Isaías, solo por mencionar algunos. Entre los apócrifos del Nuevo Testamento se encuentran el Evangelio de Felipe, de Tomás, carta de Pedro a Santiago y su respuesta, el Apocalipsis de Pablo. Ahora, estos libros emergieron en un entorno considerado herético para los cristianos de entonces. Por ejemplo, como la biblioteca de documentos gnósticos que se halló en una aldea en Egipto. Por estos motivos no se consideró libros inspirados. Son varias las razones que tenemos para rechazar los apócrifos. Comenzaré diciendo que no formaron nunca parte del canon judío. O dicho de otro modo, no estaban entre las sagradas escrituras preservadas providencialmente en el pueblo de Israel, cuyo cuerpo escritural fue normativo para el apóstol Pablo, para los primeros creyentes cristianos, como lo es para nosotros. No existe además ningún ejemplar del Antiguo Testamento editado por los judíos con pretensiones de presentar la palabra de Dios que contenga los apócrifos. Por otra parte, los apócrifos no fueron jamás citados por Jesús como palabra de Dios. Tampoco lo citaron los apóstoles. Se calcula que el Nuevo Testamento cita al Antiguo 280 veces, y casi siempre de la versión alejandrina de los 70, que incluía los apócrifos, sin que nunca haga referencia a ningún apócrifo como palabra de Dios. Además, no se menciona a los apócrifos en ningún catálogo o lista de libros admitidos por la Iglesia cristiana en los primeros 3 siglos. El más antiguo catálogo de libros canónicos del Antiguo Testamento, realizado por la Iglesia, es el de Melitón, obispo de Sardis en el año 170, y no contiene los apócrifos. Tampoco los incluye Orígenes, que murió alrededor del año 253 después de Cristo, ni Agustín, el sabio teólogo de Hipona. Por su parte, Atanasio, el infatigable defensor de la ortodoxia trinitaria frente a Arrio, en una de sus cartas nos da una lista de los libros de ambos testamentos que aceptaba la Iglesia como palabra de Dios, y allí expresa claramente la no canonicidad de los apócrifos. La firmeza de Jerónimo en el siglo V al rechazar estos escritos es bien evidente y debería ser suficiente para resumir todo el cúmulo de testimonios que nos suministra la antigua iglesia cristiana. Cabe señalar que los apócrifos enseñan doctrinas contrarias a las que revelan los libros canónicos. Recordemos el criterio de los antiguos cristianos. Cualquier libro que presente hechos falsos, doctrinas erróneas o una falta de sentido moral es indigno de haber sido escrito por Dios o inspirado por Él. La influencia del paganismo se deja sentir en estos escritos y no de manera leve. Sus autores toleran la salvación por los esfuerzos propios del pecador, los encantamientos mágicos
las oraciones por los difuntos, entre otras cosas. Por último, y no menos importante, la mayor parte de los apócrifos fueron escritos después que el canon del Antiguo Testamento se hubo cerrado. Los judíos entendían que un requisito de canonicidad era que todo libro inspirado tenía que haber sido escrito dentro del período que ellos denominaban el período profético. Es decir, el tiempo que va desde Moisés hasta Malaquías en días del emperador persa Artajerjes. Este punto se ve claramente en los escritos del historiador Josefo. Escribiendo sobre el tema, leemos: cierto es que nuestra historia ha sido escrita desde tiempos de Artajerjes, pero lo que se ha escrito desde entonces no tiene igual autoridad que los primeros escritos antes mencionados. Esto es así porque no ha habido una exacta continuidad de profetas desde aquellos días. De ahí que desde entonces nadie se atreve a añadir nada ni a quitar nada. El canon hebreo era un canon cerrado al final de la era profética, es decir, alrededor del año 400 a.C. Esta idea de un canon cerrado era común a todos los judíos, tanto los judíos palestinos como los judíos de Alejandría. Para ambos, el canon era algo cerrado y fijado. Solo quedaba esperar la manifestación del Mesías prometido.